Cuando hablamos del armamento empleado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del colectivo popular, ya sea por documentales sensacionalistas o verdades dichas a medias, se suele pensar que todo lo que era propio del arsenal teutón tenía tintes futuristas. No nos vayamos tan lejos, en los comentarios de más de uno de mis videos me he encontrado con gente clamando que los alemanes estaban adelantados tecnológicamente 20 años, por lo que cabe preguntarse, ¿qué tan ciertas son esta clase de afirmaciones? Desde ya les adelanto que son completamente erróneas, pero en este video veremos a profundidad la calidad de las armas alemanas empleadas en aquel conflicto, así como las compararé con el material de sus enemigos directos y nos quitaremos de una vez por todas una idea que además de errónea, es bastante ridícula. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, donde daremos un repaso a algunas de las armas más importantes de los alemanes, así como veremos el impacto que tuvieron las escasas pero muy impresionantes Wunderwaffen. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. El aspecto que considero más evidente y que es a su vez excelente para empezar son los tanques, pues con la popularización de las hazañas de las tripulaciones de los Tigres, comenzó a crearse un misticismo alrededor de su figura. Estoy seguro que más de uno de ustedes, queridos espectadores, ha escuchado de batallas como Villers-Bocage, la vez que un tigre derribó un avión con un disparo directo de su temible cañón de 88 milímetros, o tal vez le han dado una ojeada al historial de combate a grandes comandantes de estos tanques como lo fueron Otto Karius o Kurt Nispel, hazañas que claro que son impresionantes, pero que eran una excepción y no la regla. El problema principal del Tigre, al igual que muchos pesados alemanes, era su falta de fiabilidad mecánica. Suspensión, motor y sistema de rodaje se encontraban en un constante estrés para simplemente desplazar la masa del vehículo, al punto que solían ser abandonados tras malfunciones que en cualquier otro blindado, la propia tripulación podría resolver para regresar con el blindado a una base alemana. ¿Qué tan marcado era este problema? Veamos el historial del batallón de tanques pesados 501 para darnos una idea de sus problemas. La conformación de este batallón tiene sus orígenes en octubre de 1942, cuando se prepararon 20 Tigres y 16 Panzers III. Cabe resaltar que se adaptaron especialmente para su utilización en el frente africano, los cuales estaban siendo tripulados por hombres que habían tenido un entrenamiento que ya había durado meses para este punto y que tendrían aún más tiempo de entrenar antes de entrar en batalla por primera vez el 1 de diciembre de 1942. Apenas 3 días después de haber iniciado sus operaciones, todos los Tigres de este batallón fueron puestos fuera de combate durante la captura de Teborba. Si bien al menos 12 pudieron ser reparados, el futuro inmediato no fue especialmente agradable para estos blindados, pues nuevamente, con el paso del tiempo, tanto en diciembre y enero, numerosos Tigres estarán yendo y viniendo de los talleres de mantenimiento, y a su vez, muchos comenzarán a ser destruidos por sus propias tripulaciones al no ser recuperables. Bastaba con pasar por encima de una mina que volara las orugas para dejar completamente irrecuperable un Tigre 1, gracias a su exorbitante masa de casi 60 toneladas, por lo que no es de sorprender que tras apenas 3 meses de combate, no hubieran Tigres disponibles para este batallón, teniendo que ser reemplazados por Panzers IV. Las pocas veces que estos Tigres llegaron a la línea del frente estando en África, si no era por las minas, era de nuevo por sus considerables y notorias fallas mecánicas que debían ser abandonados. Aunque claro, llegaron a destacarse en la batalla de Sidi Bouzid, donde únicamente los Tigres llegaron a destruir a más de 40 blindados estadounidenses entre los días 14 y 17 de febrero. 3 días de gloria en 3 meses de combate. Los Tigres se destacaban por su poder de fuego y robusto blindaje, pero poco o nada tenían de futurista, pues era producto de una idea bastante sencilla: montar un arma antiaérea en el chasis de un tanque. Y si bien daba buenos resultados cuando era capaz de llegar a la línea del frente, primero debía de ser capaz de hacerlo. Además, hay que recalcar el hecho de que eran extremadamente raros de encontrarse gracias a su baja producción, producto de un proceso engorroso, tardado y en extremo costoso. Tan solo en África no llegaron más de 30 de estos blindados pesados, y hablando en términos generales, nunca hubo más de 350 Tigres operacionales al mismo tiempo,
por lo que, como todo lo que nos llama la atención de los alemanes, las grandes hazañas de los Tigres eran una excepción y no la regla. Otro caso muy curioso de analizar es el del Panther, un blindado medio que debía ser capaz de sustituir al Panzer IV, que a su vez debía aprovechar el blindaje inclinado que los alemanes aprendieron de los soviéticos y de su T-34. El Panther era un blindado que era excelente en concepto y contaba con un arma sobresaliente para su momento, pero de nuevo, sus problemas mecánicos fueron su talón de Aquiles, y vaya que fue un gigantesco talón de Aquiles. La existencia de este blindado fue la causante del retraso de la Operación Ciudadela, mejor conocida como la Batalla de Kursk, un escenario en donde tanto alemanes como soviéticos contaban con miles de tanques. ¿Y con cuántas unidades se preguntarán ustedes que los Panthers llegaron al combate? Poco más de 200, de las cuales más de la mitad se descompusieron nada más rodar de sus puntos de despliegue en tren hasta sus lugares de inicio para la operación, y en menos de una semana apenas quedaba un puñado de estos blindados operacionales. El concepto del Panther era bueno, pero de nuevo estaba lejos de ser futurista. Tanto el T-34 como el M4 Sherman ya hacían uso del blindaje inclinado y ambos fueron capaces de adaptarse al uso de cañones más grandes y potentes. Por otro lado, el Panther también sufrió en la línea de producción gracias a su cañón, el cual no estaba siendo producido en los números necesarios para un ensamble al nivel del Panzer IV, el supuesto tanque que debía sustituir y que jamás pudo hacerlo. Nuevamente, cuando llegaba al campo de batalla tenía un buen desempeño y varios de sus problemas mecánicos fueron solucionados con el tiempo, pasando de ser inoperable a aceptable bajo los estándares alemanes, aunque jamás pudo ser un blindado tan confiable como los verdaderos protagonistas del conflicto en el bando alemán, el Panzer IV y los Stuks 3 y 4. Es curioso pensar en el hecho de que Alemania duró lo que duró en el conflicto gracias a estos blindados, los cuales eran verdaderamente baratos de producir, mantener y tenían una buena fiabilidad mecánica, así como una potencia de fuego bastante balanceada, en especial si tomamos en cuenta que las plataformas de estos blindados fueron desarrollados a mitad de los años 30, por lo que no es de sorprender que, al ver las grandes e ineficientes bestias que el Führer estaba tratando de hacer funcionar costase lo que costase, generales como Heinz Guderian pidieran el ensamble de más Stuks en lugar de Panthers o Tigres, rarezas del campo de batalla que no podían mantenerse operativos por mucho tiempo, y pese a su gran poder de fuego, simplemente no justificaba su producción desde el punto de vista estratégico. Con estos puntos, quiero que quede claro que los tanques alemanes no eran excelentes, sino que las estrategias que utilizaron con ellos fueron las que de verdad sobresalieron. Al inicio del conflicto, los Panzers 3 y 4 no eran tan comunes como lo fueron posteriormente. La conquista de Europa Occidental se dio a través de Panzers II y blindados checos como el Panzer 38T, vehículos considerablemente más ligeros que sus rivales, los cuales aprovechaban al máximo su velocidad y que, en especial, el hecho de ser equipados todos y cada uno con radios les permitió explotar al máximo una doctrina tan novedosa como la que tuvieron los alemanes para el inicio de la guerra. Los rivales iniciales de Alemania eran reconocidos por ellos mismos como iguales o hasta superiores, especialmente los blindados franceses, tales como el Somme AS-35 y el Char B1, cuyos mayores pecados fueron el servir bajo una doctrina desactualizada y no contar con radio en todas las unidades, por lo que cuando estos blindados fueron llevados al frente oriental a servir bajo la bandera y doctrina alemana, no es de sorprender que fueran muy apreciados por los germanos tanto por potencia de fuego como por su grosor de blindaje, especialmente útiles a la hora de enfrentarse contra los T-34 y KV-1. Los cuales fueron a su vez una muy desagradable sorpresa para los alemanes, pues para aquel verano de 1941 no había ningún tanque de producción alemana capaz de soportar un disparo de aquel cañón de 76 milímetros, y a su vez no tenían ningún blindado que tuviera la capacidad de penetrar el grueso blindaje del KV-1. Vehículo que es una de las razones principales por las cuales se crearon los Tigres en primer lugar. No busco ni quiero dar a entender que los tanques alemanes fueran malos, para nada, tomando en cuenta que su base, los Panzers 3 y 4, fueron desarrollados a mitad de los años 30, supieron adaptarse para mantenerse vigentes a lo largo de todo el conflicto. Y justamente esto nos demuestra que la adaptabilidad en el arma blindada alemana
fue mucho más importante y sobresaliente que sus supuestas armas más futuristas o avanzadas. Ya ni mencionemos la pobre participación de gigantes como los Jagdtiger o los Sturmtiger, cuyos números de producción fueron tan bajos que operacionalmente fueron imposibles de ver por la mayoría de las fuerzas enemigas que Alemania combatió. Hay que entender que las excepciones no ganan guerras, algo que no le quedó claro a los ingenieros alemanes con sus grandes obras de sobreingeniería, cada una más desproporcionada que la anterior. La aviación alemana es otro punto que trajo diseños novedosos que muchas veces son vistos como en extremo avanzados si los comparamos con sus principales rivales. Por supuesto, estoy hablando de los aviones a reacción como el Tiburón del Aire, el Me-262, la aerodinámica y deportiva Salamandra, es decir, el Heinkel He-162, el pequeño cometa de la Luftwaffe, el Me-163 y el arado AR-234 Blitz. Todos impresionantes para su momento, sí, pero también producidos en números extremadamente bajos que no tenían la maniobrabilidad de los aviones de pistón de la época y que eran en extremo vulnerables a la hora del aterrizaje y despegue. Pero además, lo que muchos de los que claman que estos aviones son inventos completamente alemanes y una gran novedad, son en realidad producto de un concepto desarrollado en la segunda década del siglo XX, y que encima, un año después de que el Me-262 tuviera su primer vuelo experimental, un avión a reacción británico también lo hizo, el cual fue el Gloster Meteor, capaz de alcanzar los 970 km por hora, que era impulsado por dos motores Rolls-Royce Derwent, producto de una idea que se había estado desarrollando desde 1928, cuando Frank White propuso a la RAF la creación de un avión de combate que usara este tipo de motor. También vale la pena señalar que esfuerzos similares se dieron en otros países como Francia, quienes comenzaron la experimentación con esta tecnología desde principio de los años 20. Así que futurista no es algo muy preciso que se pueda decir de los anteriormente mencionados aviones a reacción alemanes, los cuales fueron impresionantes, por supuesto, pero no más allá que esta afirmación. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué no utilizar esta tecnología tan pronto como estaba disponible? La realidad es que, en primera, no lo necesitaban, pues los aliados en conjunto representaban un músculo industrial inalcanzable para los alemanes, y los cazas que poseían, como los Spitfire y los P-51 Mustang, hacían de manera sobresaliente su trabajo a la hora de escoltar bombarderos o entablar combate contra sus homólogos alemanes como los Bf-109 o los Focke-Wulf 190, los verdaderos protagonistas alemanes de la guerra en el aire. Y sobre todo, los aviones a reacción seguían siendo una tecnología experimental y de alto riesgo, incluso para los alemanes, quienes a pesar de saber los peligros que se corrían, se animaron a realizar el primer motor a reacción operacional en ser puesto en uso, el Junkers Jumo 004, un motor que tenía muy pocas horas de vida y que era en extremo inestable, siendo a su vez la razón por la cual el arado AR-234 no pudo volar por primera vez, sino hasta 1944, pese a haber contado con prototipos listos más de año y medio atrás, pues de nuevo, los motores no estaban listos para cumplir con su función, y cuando finalmente lo hicieron, tenían los problemas anteriormente mencionados. Otro concepto que al principio parecería como una novedad alemana son los bombardeos en picada, popularizados por el temible Ju-87 Stuka y su sirena de Jericó que tanto miedo llegó a causar cada vez que era escuchada. Pero este concepto, como muchos de los que vimos empleados en la Segunda Guerra Mundial, era producto del gran conflicto anterior. Ya desde junio de 1918, la entonces recién establecida Real Fuerza Aérea Británica comenzó con el desarrollo del Sopwith TF-2 Salamander, el primer avión realizado con el específico propósito de realizar bombardeos en picado, aunque con el paso del tiempo, los británicos desistieron de la idea de utilizar este tipo de aeronaves. La razón, el riesgo, pues es una maniobra que independientemente de cómo se realice y con cuánto blindaje se cuente, deja muy expuesto a sus tripulantes, aunque por otro lado, con la superioridad aérea ganada, los Stukas representaron un apoyo a tierra muy importante que contribuyó muchísimo durante las conquistas iniciales de los alemanes, especialmente durante la Operación Barbarroja,
Pero por otro lado, cuando se llevó a cabo la batalla de Inglaterra, los Stukas presentaron una gran cantidad de bajas al tratar de realizar sus maniobras en espacio aéreo inglés, el cual fue defendido con uñas y dientes por diestros pilotos británicos, y que a su vez este escenario no tardó en repetirse tras que se perdiera la superioridad aérea en Europa para 1943. De nuevo, y disculpen que sea reiterativo, pero existen muchos necios que escuchan lo que quieren y no lo que realmente digo. No estoy menospreciando los avances que los alemanes hicieron en el campo de la aviación, simplemente estoy tratando de que a todos nos quede claro que la tecnología futurista de Alemania no era en sí tan avanzada como lo era de experimental, cuyos enemigos lo sabían, y como ya mencioné, tuvieron sus propios desarrollos a la par e incluso antes que los alemanes, sin demeritar el hecho de que los mismos sí que ayudaron a perfeccionar estas tecnologías, pero de nuevo, muchas de ellas ya existían y eran bien conocidas. La Marina alemana es probablemente la rama de aquel ejército que menos presencia tuvo de las llamadas como armas maravillosas, pues a diferencia de los tanques y los aviones, se requería tiempo y materiales estratégicos que los alemanes simplemente no disponían en el momento en el que comenzó la guerra, por lo que nos quedamos con diseños interesantes como submarinos lanzamisiles, eléctricos y hasta portaaviones. Pero todas estas ideas jamás pudieron ser llevadas a cabo, así como hubo otras tantas que no se concluyeron y que definitivamente eran necesarias para el esfuerzo de guerra alemán, como lo fue el incompleto portaaviones Graf Zeppelin, votado en 1938 y que para 1941 llegó a estar completado en un 85%, pero que gracias al desprecio de Göring por la creación de una fuerza aérea naval, logró retrasar el proyecto hasta que fue prácticamente imposible terminarlo, por lo que es difícil especular cuál pudo haber sido su desempeño en combate. Un par de las armas maravillosas que sí llegaron a ver la luz fueron dos acorazados de la clase Bismarck, y como ya sabemos, uno fue usado pobremente y mandado en lo que fue una misión temeraria que terminó con el hundimiento del mismo, mientras que el otro se redujo a un medio para negar a la Royal Navy el acceso al mar de Noruega tras el hundimiento del primero, por lo que aquí queda claro que no importa la aparente fuerza o resistencia que una sola arma pueda tener, si no se utiliza como es debido, y en el caso de las grandes embarcaciones, si no es puesta en servicio en conjunto con una buena escolta, no serviría de nada. Por lo que no es de sorprender que el hundimiento del Bismarck fuera uno de los fracasos más costosos que jamás tuvieron los alemanes durante este conflicto, viendo cómo la inversión de 6 años de trabajo y millones de Reichsmarks invertidos se hundían en las profundidades del Atlántico tras un par de semanas de uso. Y no, el hundimiento de un solo crucero de batalla, el HMS Hood, no justifica el haber perdido este barco. Los británicos tenían decenas de otras embarcaciones similares y hasta más potentes. Los alemanes tenían solo 2, perdiendo así el 50% de sus barcos más poderosos. Otra de las armas que más le ha dotado de una reputación tan vanguardista al ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, sin duda son los cohetes V2, definido por muchos como el primer misil balístico en ser empleado en la historia, y la realidad es que estoy de acuerdo hasta cierto punto con la fascinación que se tiene con esta arma, aunque más por su concepto que por el desempeño. Es imposible negar el gran avance para la ciencia aeroespacial y armamentística que el proyecto nacido de los estudios de Wernher von Braun tuvo, dando como resultado un arma prácticamente invulnerable ante cualquier sistema antiaéreo de su momento, y que como mucho podía darse aviso del momento de su salida. Algunos pilotos llegaron a perseguir a estos cohetes al despegar, aunque ninguno logró derribarlo. Era capaz de superar los 5.000 km por hora, transportaba cerca de 1 tonelada de material explosivo, se elevaba a más de 80 kilómetros durante una trayectoria larga, y era extremadamente impreciso. Las primeras veces que se lanzó un cohete V2 se apuntaron hacia París, justo en el momento en el que estaba siendo liberada, pero ninguno de los 2 misiles mandados logró siquiera caer en las inmediaciones de la ciudad, aunque desde luego esto no desmotivó a los alemanes, quienes lo emplearon como arma de retaliación en contra de los británicos por los constantes bombardeos que habían acontecido en Berlín, mandando más de 1.200 unidades de esta arma directo contra Londres, y como podemos ver en este mapa,
Ya desde el primer momento nos damos cuenta que muchas de las zonas de impacto están considerablemente lejos de Londres, algunas cayendo en poblados cercanos, en medio del campo o directamente en el mar. Y además, si hacemos zoom, nos daremos cuenta de que los misiles que cayeron dentro de su área de objetivo están a su vez muy desperdigados, cayendo en puntos considerablemente separados entre sí. Aún mostrando esto, yo sé que los más escépticos y sobre todo aquellos que puedan decir que esa falta de exactitud se debió a la inteligencia británica que estaba llenando de desinformación a los alemanes, con reportes de daños falsos para tratar de que los mismos apuntasen a las zonas menos pobladas de Londres, negarán que era un arma imprecisa. Por lo que les traigo el último caso de estudio en este video sobre el uso de los V2, el cual tiene lugar en el puente de Ludendorff. Durante la batalla de Remagen, sucedida a lo largo de la mayor parte de marzo de 1945, la 9ª División Blindada estadounidense logró capturar aquel puente en perfecto estado, y como medida desesperada, los alemanes trataron de volarlo haciendo uso de sus más novedosos cohetes para destruir la voluminosa estructura de hierro que se extendía a lo largo de 325 metros, mandando un total de 11 V2 para cumplir con esta tarea. Los alemanes, al atacar un objetivo dentro de su propia nación, tenían información exacta de su localización, y aún así, todos sus tiros fallaron. El misil que menos se desvió impactó a más de 500 metros de distancia del puente, y el que más se alejó fue una unidad que detonó en la ciudad de Colonia, a unos 60 kilómetros de su objetivo. Pese a su imprecisión, el V2 es un arma que causó auténtico terror en la población civil de las escasas ciudades que fueron el objetivo de la furia vengativa de Alemania. Sin embargo, queda bastante claro que este fue el motivo por el cual era prácticamente imposible utilizarlo para ataques estratégicos, por lo que tenemos otro ejemplo de tecnología experimental que estaba lejos de ser refinada. En este caso, sí que fue pionera, pero el hecho de estar tan poco pulida impidió el desarrollo de su completo potencial en este conflicto, y afortunadamente, en tiempos de paz, pudo ser usado para tareas más nobles como el haber tomado la primera foto desde el espacio de la Tierra en octubre de 1946. Ya para finalizar, los alemanes contaron con otras tantas armas que nos pueden resultar futuristas, tomando en cuenta el equipamiento de sus enemigos, como el Sturmgewehr 44, el primer rifle de asalto del mundo, un auténtico pionero en el concepto, o las miras de visión nocturna que podían implementar tanto en sus tanques como en las miras de los rifles de infantería. Pero de nuevo, hay que recordar que eran la excepción y no la regla. Los alemanes lucharon a pie usando mayormente los Kar 98K, un arma de la Primera Guerra Mundial ligeramente rediseñada para su uso en este conflicto, y sus líneas de suministro, las cuales eran malas de por sí, estaban tiradas por caballos, muy lejano a la idea que tenemos sobre los alemanes siendo una fuerza completamente mecanizada y muy moderna. Idea que se ha quedado con nosotros gracias a una muy eficiente propaganda nacionalsocialista, pero como la mayor parte de esta se encontraba lejos de ser realidad, por lo que cuando escuches a alguien decir que los alemanes estaban adelantados tantas décadas en desarrollo militar o demás insentidos, recuerda que ahora sabes que todo eso se debe a que buena parte de sus armas maravillosas estaban producidas usando tecnologías altamente experimentales, que en el mayor de los casos eran conocidas por otros países a la par del desarrollo armamentístico de los teutones, y de paso puedes recomendarles este video, así los dos nos llevamos algo a cambio. El armamento alemán era bueno, considero imposible negarlo, ya sería caer en el fanatismo que justamente he criticado tan severamente en este video, pero eso no significa que haya tenido esos tintes futuristas que tantas personas afirman que tuvieron, pues incluso lo más llamativo que tenían a su disposición terminaron por ser bosquejos que por muchas y variadas razones no lograron producir. Sí, tenían un arsenal competente, pero sus aplastantes victorias fueron propias de un pensamiento de guerra distinto, y no tanto porque su equipamiento estuviera tan alejado del arsenal de sus principales rivales a lo largo de este conflicto. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a ver más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros, cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido.
Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un super gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Sin nada más que añadir, los acompañó Deaslanda despidiéndose, y ya nos veremos en la próxima batalla.